el director de Servicios Periciales del Poder Judicial del Estado de México, maestro Sergio Vargas González, a quien vamos a brindarle un fuerte aplauso y nos presentará a nuestros ponentes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a todos los asistentes, tanto virtuales como presenciales, a esta Escuela Judicial del Estado de México, a la presentación del protocolo de actuación del proceso de la coordinación de parentalidad en el Poder Judicial del Estado de México, dentro del tercer congreso, en el marco del tercer Congreso de Justicia Familiar, denominado Retos del Derecho de Familia Contemporáneo. Agradecemos al magistrado presidente Ricardo Sodi Cuellar, al Pleno del Consejo de la Judicatura y a la licenciada Ivette Anguiano por la invitación, facilidades y organización para la realización de este evento, y también al director general y a la directora general adjunta de la Escuela Judicial que están aquí con nosotros, y a todos los jueces y magistrados y demás integrantes de este congreso. Pues es para mí un honor presentar a los ponentes del día de hoy, pero antes de dar paso a ello, les voy a dar una pequeña introducción del tema del protocolo que se va a presentar el día de hoy. Ya lo ha mencionado el presidente en sus diversas intervenciones y algunos de los ponentes de este congreso, que casi la mitad de los asuntos atendidos por el Poder Judicial mexiquense corresponden a la materia familiar, debiendo destacarse que en la mayoría de ellos hay alta conflictividad, por lo que sin duda existe la necesidad de encontrar diversas formas de solucionarlos, porque sin duda afectan la esfera jurídica, emocional y psicológica y social de niñas, niños y adolescentes. Una herramienta fundamental precisamente es la coordinación de parentalidad, cuya implementación data del 9 de junio de 2021, mediante acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Estatal, cuando se emiten los lineamientos para la operatividad, dando paso así a su funcionamiento. Inclusive dicha figura se contempla ya en la novedosa Ley Orgánica de este Poder Judicial en su artículo número 81. Por definición, la coordinación de parentalidad es un proceso alternativo de resolución de disputas centrado en las niñas y niños mediante la intervención de un profesional de la salud mental o del ámbito jurídico con formación y experiencia en mediación, que tiene la finalidad de asistir a los progenitores y ayudarlos a implementar, por ejemplo, su plan de parentalidad, resolver disputas o educarlos respecto a las necesidades de sus hijas e hijos. En virtud de lo anterior, es que la coordinación de los centros de convivencia familiar presenta hoy un instrumento protocolario que permitirá el fortalecimiento de la labor de los coordinadores de parentalidad en su trabajo día a día, reforzando con ello la normatividad de la materia. Desde España y de forma remota nos acompaña la doctora Nuria Vázquez Orellana, de quien me permitiré leerles una breve síntesis de su trayectoria. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Rovira i Virgili, licenciada en Criminología por la Universidad de Barcelona y doctora en Psicología por la URB. Es experta en psicología forense con acreditación profesional que ha renovado por tercera vez en 2022. Además, tiene como formación posgrado en psicodiagnóstico, psicopatología, terapia familiar, mediación y coordinación de parentalidad, actividades de reciclaje en diferentes tópicos de la psicología jurídica. Con respecto a la academia, la doctora es profesora asociada del Departamento de Psicología de la Universidad Rovira i Virgili, docente en el Máster Universitario en Psicología Jurídica de la Universidad Internacional de La Rioja, así como docente del Máster Universitario en Psicología Jurídica de la Universidad Internacional de Valencia, entre otras cátedras que da muy numerosas. Asimismo, en su experiencia profesional podemos visualizar que es psicóloga en el ámbito clínico y forense, en práctica privada desde 1995, integrante de un listado de peritos judiciales y de coordinadores de parentalidad del Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, así como psicóloga del Servicio de Atención Psicológica del Instituto Catalán de la Mujer, desde el 2008 y hasta el 2014.
Dentro de las numerosas publicaciones que tiene la doctora, podemos destacar las siguientes en colaboración con otros autores y que son alusivas al tema que se va a manejar el día de hoy. Es una recomendaciones para la elaboración de planes de parentalidad, Barcelona, la coordinación de parentalidad, reflexiones a partir del programa diseñado por ACEMIP, un manual de coordinación de parentalidad, abordaje de familias con hijos atrapados en rupturas conflictivas, programa de coordinación de parentalidad, un estudio multidisciplinar sobre interferencias parentales, entre otros. Además, tiene publicaciones relativas a temas como psicología forense, interferencias parentales, buenas prácticas forenses, guarda compartida, psicología jurídica y forense, perspectiva de infancia, protección eficaz de niñas, niños y adolescentes, entre otros. También nos acompaña la doctora Olga Lidia Sanabria Telles. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene una maestría en Ciencias de la Educación con especialización en Administración Educativa y maestra en Administración con especialización en Factor Humano por la Universidad del Valle de México. Asimismo es maestra en Competencias Educativas y doctora en Derecho por el Centro de Ciencias Jurídicas y doctora en Derecho por el Centro de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Tiene diversos diplomados, entre ellos de Justicia Restaurativa en la Universidad Javeriana de Colombia y por el Instituto de Mediación México en Competencias Educativas, así como de mecanismos alternativos de solución de conflictos, desarrollo de proyectos por la Universidad Tecnológica de México y se encuentra certificada en el diseño de cursos de formación de capital humano de manera presencial, grupal, etcétera, entre otros también. Respecto a la academia, ha sido docente de la Universidad del Valle de México, Universidad Tecnológica de México, del Valle de Anáhuac, Universidad Lucerna, entre otras universidades donde además ha impartido diversos talleres. Ha sido docente de esta Escuela Judicial del Estado de México, en numerosos cursos de formación de mediadores y conciliadores, así también de diversas escuelas judiciales de los estados de Campeche, Durango, Guanajuato, Sinaloa, San Luis Potosí, Quintana Roo, impartiendo cursos de diversas materias. Es conferencista, ha sido asesora también de la creación y desarrollo de la licenciatura en medios alternos de la Universidad Autónoma del Estado de México y ha diseñado programas de justicia alternativa por competencias para la certificación de mediadores y conciliadores en el Poder Judicial del Estado de México. Actualmente se desempeña como coordinadora desde el 2018 de los Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México y se ha encargado del diseño actual del modelo de trabajo, que incluye diseño de cuadernos psicoeducativos, campañas de acompañamiento, conferencias de jueces, así como programas de integración y vinculación familiar. Finalmente, también nos acompaña el maestro Daniel Alejandro Pérez Martínez, quien es maestro en Psicología por la Universidad Tecnológica de México y ha tenido diversos diplomados como educación, cursos en psicometría penitenciaria, psicopatía, para el abordaje psicoterapéutico de divorcios conflictivos y ha asistido a diversas conferencias y congresos de CONATRIF. En su experiencia profesional, él es un psicólogo que empezó interviniendo con personas responsables del delito dentro del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Santiaguito, brindando atención psicológica para la asimilación de circunstancias, así como su reintegración a la sociedad de forma saludable. Dentro del ámbito privado también se ha desempeñado desarrollando intervenciones de orientación psicológica mayormente enfocada al ámbito familiar, atendiendo las necesidades de niñas, niños y adolescentes en procesos de separación de los padres, dinámicas familiares poco favorables y condiciones de separación emocional de la pareja. Actualmente forma parte de los centros de convivencia familiar de este Poder Judicial como coordinador de parentalidad con un enfoque terapéutico familiar que permite la reestructuración y reintegración de esta figura social. Brindemos un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Doctora Nuria, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar con una pregunta para usted, si usted me lo permite. ¿Cuál es la experiencia de España con la coordinación de parentalidad y cuál es su importancia? Bien, pues maestro Sergio Vargas, permítame dar las gracias a ustedes y a toda la organización, a los asistentes. Para mí es un gusto, un gran placer estar compartiendo
con ustedes. Pues bueno, aquí para ponernos en materia, en España justamente este año va a hacer 10 años que empezamos a conocer el concepto de coordinación de parentalidad gracias a que el magistrado don Pascual Ortuño, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, conoció esa figura, fue a Canadá a ver cómo se ejercitaba y decidió ser pues, el pionero en introducirla en algunas de sus resoluciones judiciales. Desde entonces, en el mismo 2013, se iniciaron diversos proyectos pilotos que se fueron desarrollando primero en una ciudad cercana a Barcelona, en Sabadell, después se articuló a través del Centro de Mediación del Gobierno de Cataluña, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, un proyecto piloto. Y de esta manera, poco a poco, fueron apareciendo las primeras resoluciones judiciales en las que se articulaba la presencia, la supervisión, el acompañamiento de esta figura a esos papás y mamás que estaban involucrados en situaciones de alta complejidad, de alto conflicto, donde sus hijos e hijas sufrían las consecuencias negativas, como muy bien ha señalado. Afortunadamente, el magistrado fue valiente y le siguieron otros jueces y otras jueces en su deseo de proteger a la infancia y encontraron cobijo en artículos de nuestra Constitución, del Código de Familia, que permitía a los magistrados establecer medidas de protección, acompañamiento y aseguramiento de los hijos e hijas para evitar sobre todo esos daños. Realmente, posteriormente, la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le avaló en diferentes años, en 2015, 2017 y posteriormente. A raíz de eso, aquí en España se inician otros proyectos piloto en la ciudad de Valencia, en la ciudad de Castellón. Se ha ido viniendo a poner en marcha estos proyectos, pero una de las principales dificultades que nos hemos encontrado aquí ha sido un problema de financiación, sobre todo, ya que si bien los proyectos pilotos inicialmente eran gratuitos para los papás y las mamás, las familias que acudían, no hubo suficientes recursos como para que esto se mantuviera en el tiempo. Tuvimos varios años en Castellón un proyecto piloto de los primeros que se inició en 2016 y se consiguió mantener a pesar de que últimamente ya ha pasado a ser financiado por los papás y las mamás que acuden. Cuando mi compañera Asunción Tejedor y yo misma acudimos a conferencias y a participar en México cómo se estaba desarrollando esta figura en España, enseguida vimos que aquí había diferentes modelos y las personas que nos recibieron ahí enseguida fueron capaces de ver qué modelo se podía adaptar mejor a la realidad sociocultural y jurídica de México, a pesar de los diferentes estados que lo conforman, y creo que fueron capaces de extraer de nuestro aprendizaje y de nuestros errores un buen camino. Muchas gracias, doctora. También quiero darle la bienvenida al consejero de la Judicatura, Raúl Aarón Romero Ortega. Bienvenido, consejero. Bien, maestro Daniel, ¿cuál es la experiencia del coordinador de parentalidad en el Estado de México desde que inició esta figura el 9 de junio de 2021? Bueno, pues muchas gracias. Me voy a poner de pie un poquito. La experiencia que ha tenido el Estado de México con esta nueva figura de la coordinación de parentalidad es algo totalmente nuevo, algo que no se había visto anteriormente, y eso lo percatamos directamente con cada uno de nuestros juzgadores. Cuando empezamos a platicar sobre qué es la coordinación de parentalidad, cómo se trabaja la coordinación de parentalidad y cuál es el objetivo de la misma.
Creo que desde que iniciamos hasta la fecha del 2023 hemos tenido grandes avances dentro de esta coordinación. Empezamos este proyecto junto con la doctora, 3 coordinadores para todo el Estado de México. Entonces, era un gran reto trabajar todos los expedientes de alta conflictividad, pero de esa manera teníamos que ir averiguando con cada uno cómo íbamos a trabajar, qué tenía de especial cada uno de nuestros expedientes, cómo íbamos a interactuar con cada uno de nuestros papás, pero también con cada uno de nuestros abogados. ¿Por qué? Porque trabajamos en conjunto. Y más allá, el trabajar directamente con esas niñas, niños y adolescentes, que a veces dentro de un juzgado los papás lo hacen una moneda de cambio totalmente o los dejan a un lado completamente y los niños son los más afectados. Esa como tal es nuestra labor dentro del Poder Judicial como coordinadores de parentalidad. Iniciamos con expedientes en los cuales pues existía unos papás muy a la defensiva. Si vienen bien de un conflicto muy fuerte, con nosotros llegaban totalmente a la defensiva. ¿Qué más? Al principio obviamente nos llegaban con amparos. Yo no quiero la coordinación, pero dése la oportunidad de conocer qué es la coordinación. No, no la quiero. Bueno, denos la oportunidad de que conozcan qué es la coordinación de parentalidad. En las primeras sesiones con ellos de manera individual, les platicábamos qué era lo que nosotros realizábamos, cuál era nuestro objetivo y de esa manera lo que promovían ante juzgado decían, bueno, a ver, entonces sí nos esperamos tantito, vamos a trabajar todo el tiempo con la coordinación y de esta manera vamos a ir viendo la evolución. A la fecha, creemos nosotros que los papás y los abogados han estado conociendo totalmente la figura, pero también nuestros jueces. Nuestros jueces y nuestras juezas del Poder Judicial han estado involucrándose cada vez más con la coordinación de parentalidad. Iniciamos con 36 expedientes, el día de hoy trabajamos más de 100 para 3 coordinadores de parentalidad de todo el Estado de México. Creo que ese es trabajo en equipo el cual hemos forjado entre los jueces, los servidores públicos, los padres, los abogados, pero también los niños. Esos son los avances que hemos logrado durante estos ya casi 2 años de trabajo, en los cuales hemos formado planes de parentalidad, con el cual damos el fin a una controversia de conflicto, pero también hemos trabajado acuerdos de convivencia, en aquellos donde los papás ni siquiera se podían ver, ni siquiera podían estar sentados los dos en un mismo lugar. El día de hoy, lo pueden hacer. El día de hoy pueden decir, vamos a convivir los 3. El día de hoy pueden decir, está bien, ve por el niño y vayan a convivir ustedes. Esos acuerdos de convivencia se han dado tanto dentro del SECOFAM como por fuera. Hemos sacado a familias del centro de convivencia y han estado de manera transitoria y han estado de manera que tanto papá como mamá puedan llegar a su domicilio y decir, vengo por mi hijo, vengo por mi hija, vamos a trabajar por ello. Eso es lo que se ha logrado con la coordinación de parentalidad, que exista esta reinserción familiar, pero no como pareja, sino como familia, porque al final del día son esos, es papá y mamá quienes van a educar a esos niños, niñas y adolescentes y que van a ver crecer a ese hijo y evitar que sigamos a lo mejor dando malos ejemplos o que podamos dar situaciones a las cuales no pueden enfrentarse. Nos han tocado casos específicamente en los cuales el adolescente está totalmente mal, ya no quiere ni a papá, ya no quiere ni a mamá por la situación de conflicto tan fuerte. El día de hoy pueden trabajar los 3 en conjunto. Ese es el beneficio y ese es el objetivo que tiene como tal la coordinación de parentalidad. Esos son los alcances a los cuales hemos llegado, pero también hay veces que no hemos podido llegar a un plan de parentalidad. ¿Cuál es el plan de parentalidad? El poder cerrar un proceso de conflicto. Pero se reestructuró y se formó un acuerdo de cordial parentalidad, en la cual, no podemos cerrar la parte jurídica, no se han podido llegar a colocar ciertos aspectos sobre la mesa, pero con el acuerdo de cordial parentalidad, ¿qué es lo que trabajamos? Que papá y mamá se van a llevar bien, que por lo menos estas disputas no van a continuar en el nivel que están
y también de esta manera que van a llevar una tranquilidad entre familia. ¿Para qué? Para evitar que posteriormente en juzgado lleguen nuevamente al conflicto. Con todo el apoyo que tenemos de parte de los juzgadoras y los juzgadores, pues bueno, creo que el trabajo en los expedientes específicos ha bajado. ¿Por qué? Porque nosotros paramos un poco las promociones, evitamos que sigan promocionando en esos expedientes que luego ya vemos si son como 20 tomos de uno mismo y en los cuales dicen, es que el papá me sacó la lengua, es que la mamá me vio feo, es que no me quiso prestar al niño. Sobre ese tipo de promociones las hemos estado evitando y trabajamos sobre ellas. Señor, señora, ¿qué pasó? Vamos a darle una solución. Esa es la ventaja de la coordinación de parentalidad. Y de aquí hacia atrás ha sido un enorme trabajo en conjunto con todos dentro del Poder Judicial, pero también en conjunto con papá, mamá, los abogados que son una parte fundamental con nosotros. ¿Por qué? Porque ellos ingresan a la sesión inicial, con ellos platicamos qué es la coordinación de parentalidad y bajo eso también tienen un compromiso, el compromiso de trabajar de este lado, ya no tanto dentro del juzgado. ¿Por qué? Porque lo que van a promover de aquel lado, lo hacemos de este lado, para poder llegar a un fin común, que es el trabajar por nuestras niñas y adolescentes. Creo que ese es el gran beneficio que tenemos durante estos 2 años, ya casi 2 años de trabajo de la coordinación de parentalidad, y los 3 nos sentimos tan orgullosos de pertenecer a esta figura, porque ahora, como lo podemos ver en el Congreso de Chile, donde estuvo la doctora Nuria, creo que es algo que te llena totalmente el ver familias reestructuradas, el ver a esos niños sonreír, porque en algún momento, desde mi experiencia, a mí los niños me dicen, ayúdame, tengo miedo. Terminando el proceso, me han dicho, gracias. Gracias porque tengo a papá, gracias porque tengo a mamá y no le debo lealtad a ninguno de los dos. Bueno, más bien, lealtad a alguno, sino a los dos, perdón, lo dije yo mal. Sino de manera individual, ya no se la debe a cada uno, sino es en conjunto como familia, como el deber ser de esta familia tradicional, pero siempre trabajando en beneficio de cada uno de ellos. Gracias, maestro. Resulta bastante alentador que la doctora Nuria diga que vamos por buen camino. Ahorita regresamos con usted para otra pregunta específica a ese tema. Doctora Olga, ¿cuáles son los retos de la coordinación de parentalidad? Bueno, yo también me levanto, soy muy mala para estar sentada. Pues primero les voy a platicar cómo este antecedente que tenemos en esta coordinación en el Estado de México. Primero, pues somos pioneros a nivel nacional, fue el primer estado que inicia la coordinación de parentalidad en nuestro país y fue pues gracias al apoyo del consejero Raúl Arón, quien en su momento cuando hicimos el planteamiento de la figura llevábamos un promedio de 5 años ya trabajándola en los centros de convivencia, de analizándola a nivel nacional en la red, pero en realidad fue el consejero cuando yo hago el primer planteamiento que dice, bueno, vamos a formular, la doctora Nuria, parte esencial de esto, porque la preparación de la coordinación de parentalidad viene realmente de España, con apoyo de la doctora Nuria, de la doctora Tejedor, y empezamos la formación para el Estado de México, que se ve coronada el 9 de junio en la circular 40, con los primeros lineamientos de la coordinación de parentalidad, con el apoyo de 8 queridos jueces, el respaldo de la visitaduría, y entonces nos cobijamos y empezamos a trabajar por primera vez en nuestro país la coordinación de parentalidad. Ha sido un reto pues muy interesante, porque ahora que tuvimos la oportunidad de compartir con 21 países, nos dimos cuenta que en realidad la parte más fuerte de la coordinación de parentalidad en nuestro país son nuestros jueces y juezas. El abrirnos esta gran oportunidad de aceptar trabajar con nosotros, de romper una barrera, porque el problema familiar se focaliza en la parte humana,
O sea, no es la ley, no somos los órganos jurisdiccionales, es el entorno familiar y la historia de vida con la que llegan. El real problema en la materia familiar no es el juez, no es el notificador, no somos los centros de convivencia. El problema real que ellos tienen es un problema que viene del ámbito humano, de su historia de vida, de lo que se han lastimado en un proceso de separación y donde la niña, el niño o el adolescente han quedado atrapados en un tema que realmente se vuelve doloroso para todos, doloroso para los jueces en la escucha, doloroso para los notificadores, para nosotros en el centro de convivencia. Y ante esa preocupación que se vive de la alta conflictividad en los centros, se tomó la decisión de adaptar esta nueva figura y de poderla lograr en nuestra entidad. La verdad es que estábamos pues muy contentos porque ahora que pudimos compartir con otros países nos dábamos cuenta que nuestro modelo es realmente un modelo muy fortalecido y que esta parte es esencia de la naturaleza de nuestros jueces que se atrevieron, que nos dijeron sí, de efectivamente empezamos con 8 jueces, con 36 casos y hoy estamos hablando de más de 100 asuntos en el Estado de México, de más de 22 juezas y jueces que se den la oportunidad, con una lista de más de 20 casos en espera para poder tener la oportunidad de entrar a la coordinación de parentalidad. Y eso habla sobre esta estructura que es fundamental. Nos encontrábamos que a nivel internacional la regulación de la figura es muy complicada y contrariamente en nuestro país encontramos en la circular 40 los primeros lineamientos. Han sido 2 años de aprendizaje, de caernos, de darnos cuenta que nos estábamos teniendo que ajustar a las necesidades de nuestra sociedad, de esta población de casi más de ya de 20 millones de habitantes, con altas conflictivas. Y entonces a raíz de ello surge algo que es el protocolo de actuación de los procesos de coordinación de parentalidad, que se los voy a presumir, recién llegado el día de hoy en su edición. Este protocolo contiene ya todo el procedimiento, los antecedentes, cómo se llevan las sesiones con jueces, cómo se llevan las sesiones con las niñas, con los niños, con los abogados. Vienen las figuras que han surgido a través de estos y viene una guía de acompañamiento. ¿Por qué? Porque aquí no se supervisan ya las convivencias. Quien entra a un proceso de coordinación, entra a un acompañamiento con los coordinadores para que podamos fortalecer el vínculo familiar y volver a hacer una integración familiar. Entonces también se cuenta con una guía. Todo este trabajo es el empeño de las familias, el empeño de las juezas y jueces, el empeño de los 3 coordinadores, de la titular del centro que tiene a cargo el proyecto, que es la maestra Norma Edith, y de su servidora. Hemos fortalecido un equipo guiado lógicamente por el consejero Raúl Arón y la doctora Astrid, quienes tienen a su cargo, y pues esa es la parte de lo que nosotros estamos viviendo. La coordinación de parentalidad rompe muchos de los paradigmas en la administración de justicia porque nos vamos al problema real, que es el problema humano. Lo que ellos viven y realmente sienten, lo que los niños tienen en su proceso de separación que trabajar, pero también mamá y papá, pero también las familias extensas. Porque a veces el conflicto no se articula solamente en mamá, papá e hijos, sino es todo el complejo de la familia extensa que muchas veces no nos deja avanzar. Entonces, la ventaja de la coordinación de parentalidad es que trabaja con todos los miembros de la familia, que trabaja con los abogados, trabaja con los jueces y podemos lograr un resultado mucho más humano. Es un proceso que ha sido complejo, pero también ha sido muy satisfactorio. Hemos aprendido mucho de la temática humana, hemos entendido muchas de las circunstancias que a veces, vistas desde el ojo del ámbito jurisdiccional, se ven muy diferentes. Por eso cuando nos dicen es que el conflicto familiar, el juzgado, la realidad de las circunstancias es que cuando los seres humanos aprendamos a trabajar esta parte de nuestros conflictos de una forma adecuada,
y no hagamos una mezcolanza con lo de nuestros hijos, con lo de nuestras familias, realmente los jueces familiares podrán enfocarse a asuntos que sean en realidad sobre una naturaleza legal y no sobre la naturaleza humana que a veces eleva esos expedientes a 5, 6, 7 años, muchos tomos de expediente que a veces cuando vamos a revisar vemos así como que el juez muy amablemente nos dice, sí, aquí está el expediente, y nosotros vemos así los tomos y vamos sacando el mapeo de esta manera, ¿no? Pero la verdad es que para mí ha sido como una satisfacción muy grande irlo a compartir con otros países y decirles lo que nuestra entidad ha hecho todos los días, lo que nuestros jueces se atreven a hacer y estar siempre en el apoyo de los coordinadores, de cuando tenemos alguna circunstancia, retroalimentar, un reto muy grande para los abogados, porque hoy en vez de estar con una promoción es estar en un WhatsApp con la circunstancia de la emoción que les está causando y tener a un coordinador de lunes a domingo, de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, logrando una contención y no teniendo que acudir a un abogado o a un juez, ha permitido que ellos tomen un proceso de relajación y puedan entender que su conflicto lo tienen que solucionar entre ellos. Entonces, esa es la parte maravillosa que tiene la coordinación de parentalidad. La verdad es que haber trabajado de la mano con la doctora y con el equipo de coordinadores, sabemos que todavía tenemos mucho por hacer, mucho por crecer, pero ser la única entidad a nivel nacional que tiene a los coordinadores realmente regulados con nuestra maravillosa ley orgánica y saber que está la figura protegida bajo un marco legal adecuado, para nosotros nos da pues muchísima satisfacción, porque es esa parte de cuidar, de tener un respaldo para poder realizar una labor tan compleja, porque realmente es complejo. Es complejo romperle el paradigma a alguien que estaba acostumbrado a acudir con el abogado y decirle no estoy de acuerdo, me hizo, me comentó, y entonces la gente empieza a tener esa emoción. Y cuando llegan a juzgado llegan las emociones, no llega el ser humano, llegan las emociones de enojo, de frustración, de reproche. Entonces lo que llega en un escrito en realidad no es una circunstancia legal, es una circunstancia de emoción que a veces se encamina mal y eso pues termina dañando a quienes son a veces menos visibilizados y a quienes tendríamos que tener con mayor cuidado, que son nuestros pequeñitos, que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes son los que están pasando toda la secuela de un proceso de alta conflictividad y por quienes tendríamos todos que hacernos responsables. Eso es una parte que a nosotros nos preocupaba mucho porque es lo que vivimos cada fin de semana en un centro de convivencia familiar, el ver a los niños en esta alta conflictiva y pues el modelo que tenemos al poder derivar y tener una opinión de un juez, de un secretario, tener la opinión del especialista que tiene la convivencia y saber cómo está todo el tema pericial hace que la figura se pueda hacer mucho más fortalecida, porque el centro de convivencia ya tiene como una retroalimentación más amplia a cualquier otro profesionista, ya tenemos como todo el esquema y eso hace que se vuelva muy productiva la coordinación de parentalidad. Con muchos limitantes, claro que sí, el ser humano no es fácil, los seres humanos somos muy complejos, y esa parte pues es la que siempre vamos a tener que buscar muchas vertientes, pero con el apoyo que hemos tenido y bajo la tutela del consejero Raúl ha sido como más fácil el tema. Entonces nos preocupamos por crear estos instrumentos que les haremos llegar a los jueces y bueno, y como plus, porque sí lo voy a presumir, porque es del consejero Raúl Arón y de una servidora, también construimos el cuaderno de escucha de niñas y niños, que se llama Una aventura en el Poder Judicial del Estado de México, y que es un pequeño libro que platicando con el consejero, él estaba como muy preocupado por el tema de cómo se hacen las escuchas, porque siempre pues tenemos el protocolo de la corte que les dice a los jueces y les da las líneas,
Pero ¿y qué pasaba con los niños antes de entrar a una audiencia? Y que son los que a veces tienen más miedo, los que no saben qué hacen ahí, los que no saben por qué pasa un juez con una toga o por qué pasa con un traje, ¿no? Y entonces decidimos iniciar la escritura de este libro hace un año y por fin se consolidó. Se presentó en el Foro de Niñas, Niños y Adolescentes y que se nos hace una herramienta más inclusive para nuestra coordinación y pues haremos ahí como pues mucha lata con los jueces, les haremos llegar el suyo también, porque ya la maestra Erika ya levantó la mano y dijo yo. Entonces creo que va a apoyar mucho, porque la idea de estas figuras que son más humanas es trabajar esa parte que nos cuesta tanto trabajo, que tendría que ser lo más sencillo, pero en realidad es lo más complicado, que tendría que ser lo más cercano, pero a veces es lo que está más lejos, porque sentarse a dialogar, a hablar, a buscar soluciones no cuesta nada, pero preferimos a veces llegar con un abogado, pagar procesos judiciales largos, costosos, desgastantes, que sentarnos a aceptarnos como seres humanos y reconocer lo que está fallando, nos falló en un núcleo familiar. Entonces tomamos los caminos más controversiales para solucionar esto. Así que pues el Poder Judicial del Estado de México, con aceptación lógicamente de nuestro señor presidente y nuestros consejeros, cuando llegamos con el proyecto, el consejero y su servidora, de decir, queremos coordinadores de parentalidad. Yo platicaba con alguien, yo dije, ay, nos van a dar 50, ¿no? Para abarcar todos los juzgados. No se pudo, nos dieron 3 con los que hemos dado batalla estos 2 años y vamos a seguir dando batalla. Sabemos que pronto podremos a lo mejor trabajar con más. Sabemos que ha sido un piloto, no piloto, pero ha sido una de las mejores experiencias que hemos tenido en los centros de convivencia familiar y que hemos podido compartir con otros países y que creo pues no estamos tan mal, creo que lo hemos hecho bastante bien porque lo hemos hecho en equipo y eso es lo que hace que los trabajos funcionen. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Olga. Y precisamente esta pregunta es muy importante para la doctora Nuria. ¿Cuál es su opinión, doctora, del modelo de México en la coordinación de parentalidad? Hace rato nos adelantó un poquito, pero sí quisiéramos escuchar su opinión al respecto. Muchas gracias. Pues solo tengo palabras de elogio y de admiración, porque realmente han sabido conjugar el trabajo en equipo y 3 puntales que la doctora Sanabria comentaba en su exposición. Fueron rápidos regulando y generando protocolos, algo que en España estamos tardando y apenas tenemos en la Comunidad Foral de Navarra, que está ya recogida dentro de un foro, de una ley propia. Hay un equipo ahí y esa ventaja de nuestro modelo aquí en esa comunidad, ustedes ya la tienen ahí. Fueron muy hábiles también pensando en qué lugar de la administración dentro del Poder Judicial, pero sin estar dentro de los juzgados, se podía instaurar. En los SECOFAM fueron desde que pues, Asun Tejedor y yo misma estuvimos conversando y conociendo la realidad de México, fue el lugar que nos parecía idóneo y eso es muy similar a lo que se ha hecho en Madrid, donde está la figura anclada entre uno de los servicios que ofrecen los centros de atención a las familias, donde se ofrecen otros servicios, pero también se ofrece la coordinación de parentalidad. Creo que fueron muy habilidosos formando buenos profesionales, teniendo buenos equipos, aunque poquitos, muy buenos, con formación y cualidades humanas muy importantes. Y una tercera columna vertebral es haber hecho esa escucha de los niños, niñas y adolescentes, ese trabajo para que se sientan entendidos, se sientan cómodos, que sepan dónde están. Y eso recién en el Congreso hace unos días en Santiago de Chile, en el que nos encontramos 20-22 países, fue algo que los norteamericanos nos vinieron a explicar como algo que ellos hacían y que estaba muy validado.
Y Olga dijo, nosotros ya lo hacemos, nosotros tenemos este cuaderno, nosotros ya lo pensamos eso y solo llevamos 2 años implementando esta figura. Creo que ahí quedó patente el trabajo efectivo, eficaz y la buena dedicación y organización que se está desarrollando en México. Creo que ha sido la envidia de muchos compañeros escuchar estos avances y yo, realmente les animo a buscar esos 50 coordinadores y coordinadoras de parentalidad, porque va a ser un gran beneficio, sin duda. Gracias, doctora. Bien. Dani, tenemos otra pregunta para ti. Como coordinador de parentalidad, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Ay, pregunta complicada, porque la verdad, el conocer tantos casos tan complicados, así como casos difíciles, hay bastantes en particular y que el día de hoy el trabajar con niñas, niños y adolescentes es un aspecto que debemos tener bastante preparación. Estaba recordando varios, pero hay siempre un caso en particular, porque les voy a contar un poco de mi experiencia. Hay un niño de 3, 4 años, papá y mamá divorciados. El papá ya no vive en la casa, vive en otra. Mamá pone una demanda contra violencia. Por lógica, pues no hay ese contacto. Ingresan a centro de convivencia cada 15 días, las vuelven tránsito, pero ¿qué pasa ahí? Cuando las vuelve tránsito, el abogado de la mamá pues dice no y nos las regresan a supervisadas. Cuando trabajamos dentro del proceso de la coordinación, tratamos de trabajar las emociones con ambos padres, cerrar también estos ciclos que pueden estar abiertos, no pueden tampoco terminar de perdonar ciertas circunstancias. Logramos ese objetivo, logramos que poco a poco exista una comunicación parental asertiva entre los padres y empiezan a tener contacto ambos papás mediante el chat de WhatsApp, donde está papá, donde está mamá y está su servidor. ¿Para qué? Para evitar que haya malos entendidos o situaciones en las cuales pues no se pueda dar como una solución inmediata, estar ahí con ellos de manera intermitente, pero dándoles esa fortaleza que también necesitan como papás. Y llega un punto en el cual, trabajando de manera presencial, la mamá dice, vamos a vernos fuera del centro de convivencias, teniendo esta restricción de violencia, teniendo nada más efectuada la parte de que solo en el centro de convivencias vas a verlo. Obviamente el abogado del señor me dice, nos pusimos en una sesión, me dice es que tengo miedo por la cuestión jurídica que puede pasar, y le digo al abogado pues yo también, pero la señora ya aceptó, pues vamos a darle pauta a esta parte, ¿no? Llega el día, es un sábado, se ven en la Ciudad de México. Desde las 10 de la mañana que me reportan ambos que llegan al punto, hasta las 6:30 de la tarde que se retiran, se llevó una convivencia extraordinaria entre papá, mamá y el niño. La semana siguiente me toca verlos dentro del centro de convivencia y justo a la salida abordo al pequeño y le digo, ¿cómo te fue con tu papá? ¿Cómo te fue en esa primera salida que lo viste fuera de aquí? La sonrisa de un niño, creo que no hay mayor pago que la sonrisa de un niño. Una sonrisa de oreja a oreja en la cual el niño me decía, fue muy padre, papá y mamá estuvieron juntos, papá y mamá comimos juntos, nos divertimos, fuimos al lago y quiero que se repita. No hay mayor pago. Creo que esa es mi mayor satisfacción como coordinador de parentalidad.
Le preguntaba a la señora, ¿cómo le fue? ¿Cómo sintió todo este proceso? Vi a mi hijo feliz, yo me sentí tranquila, no tuve temor de nada y creo que nos divertimos. Ahora me tocó al otro lado, al papá. ¿Cómo se sintió en su primera experiencia fuera del centro de convivencias? Y me decía, de lo mejor, nunca me esperé que su mamá llegara a hacer lo que hizo ahora. La verdad es que yo pensé que iba a tener iba a haber alguna situación o que todo esto se iba a voltear. Muchísimas cosas pasan por su cabeza. Ese día, desde las 10 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde que se retiran, creo que fue lo mejor que pudo haber pasado. El día de hoy van 3 veces que sale, el señor ya está completamente en la vida del niño, ya va a revisiones médicas con él, están viendo la educación, va por él a la escuela. Creo que esa reinserción familiar se logró. Nada más falta afinar detalles para firmar el plan de parentalidad, pero esas son las experiencias que te deja la coordinación, a crecer, a creer en la palabra, a creer en las personas y que el trabajo vale la pena. Gracias, maestro. Doctora Olga, ya nos explicó un poquito acerca del marco normativo de esta figura, ya nos comentó que hay unos lineamientos que están debidamente regulados y asimismo como material de apoyo, no solamente para los coordinadores de parentalidad, sino también para los jueces, es el protocolo que hoy presentó, que nos está presentando. Pero, ¿qué sigue para la coordinación de parentalidad en el Estado de México? Pues yo quisiera los 50 coordinadores, pero vamos a decirle al señor presidente que un día dijo 3, vamos con 3, sí, entonces yo espero que también pronto nos diga que sean más, pero pues seguir creciendo, seguir construyendo instrumentos que sean beneficiosos para las familias con este aspecto tan humano. Seguir trabajando con nuestras juezas y jueces, que nos sigan abriendo las puertas y nos permitan acercar esta figura y podamos seguir trabajando juntos. Seguirnos capacitando, siendo cada vez más conscientes y más fuertes por el trabajo que hacemos. El trabajo humano implica mucha dedicación, implica tener herramientas muy fortalecidas hasta de nosotros mismos. Yo creo que eso es algo que les pasa mucho a toda el área familiar, porque no solamente es a la jueza o juez que tienen a cargo, sino desde hoy los administradores, la visitadora, los notificadores, ejecutores, secretarios. La cuestión familiar hacemos luego mucho espejo. A veces vemos alguna historia de vida que nos causa impacto, a veces vemos a esos niños, a esas niñas y nos es doloroso, y aunque querramos no llevárnoslo a veces a nuestra casa, nos lo llevamos. Y esa capacitación donde incluso nosotros tenemos que estar bien porque no puedes dar lo que no tienes, también es muy importante. Entonces nosotros tenemos que seguirnos fortaleciendo como coordinación de parentalidad, seguir apoyándonos de nuestros jueces y apoyarlos a ellos en lo que nosotros podamos como área de coordinación. Y yo la verdad creo que vamos por muy buen camino. De repente uno tiene sus dudas cuando hacemos reuniones de equipo y retroalimentamos los casos para ver si vamos por la línea adecuada. Y hay días que uno dice, china, ¿en qué me metí? Si ya el Secofam era complicado, ¿no? Y ahora ¿en qué nos metimos? Y vemos y volvemos a revisar los asuntos, los volvemos a mapear, vemos que las emociones que se viven en el propio juzgado, las que vivimos nosotros, y volvemos a trabajar en ellas y decimos, híjoles, qué complejo es el ser humano, tiene todo para ser feliz y poco deseo de serlo a veces. Y entonces nos sentamos a trabajar nuevamente y decir, pues seguimos y vamos bien, ¿no? Pero cuando tú escuchas, decía hace rato Nuria, cuando efectivamente Estados Unidos que
nos decían llevan 30 años en la coordinación y no han logrado una regulación como la nuestra, que la logramos en 2 años y hemos ido como a paso muy rápido, porque somos un estado que siempre ha buscado como esa parte de fortalecimiento y decíamos, nosotros ya lo tenemos. Entonces son de esos días que tú dices, sí, vamos bien, o sea, realmente vamos muy bien, estamos avanzando en muchos temas y en muchas cuestiones, y a veces esos análisis que hacemos de equipo, de que revisamos y decimos qué está fallando para que el señor o la señora se resistan, o para que el abogado, o donde el niño tiene un bloqueo que no nos deja trabajar, ¿quién se lo está haciendo? ¿Realmente es alguien de casa, es alguien externo? Y entonces es como una revisión que tenemos que hacer muy cuidadosa y en ocasiones, como todo, cuando las cosas… una de las características que inclusive viene en el protocolo es que los coordinadores deben de tener una alta resistencia a la frustración, es parte de su perfil, y entonces es parte del perfil porque sí hay días que dices, no puede ser, ya casi paramos a los coordinadores de cabeza y algo nos está fallando, pero cuando uno escucha las experiencias de otros países, cuando escucha a otros coordinadores, es cuando uno dice, híjoles, qué valía tiene el Estado de México, qué importantes son nuestros jueces y juezas que se han dado esa oportunidad, qué bien por el equipo de coordinación porque lo ha hecho bastante bien a pesar de todas las veces que nos hemos caído en este camino de 2 años, de la titular, de la maestra Norma, de Omar, de Leonardo, y creo que todavía tenemos mucho, maestro, de verdad, creo que todavía tenemos mucho por dar en nuestra entidad, mucho por trabajar y construir juntos, de seguirnos capacitando en colaboración con los jueces para que esto sea realmente el éxito que busquemos y que en un momento pueda despresurizar esa parte en los juzgados, porque de verdad que por más que damos vueltas, decimos no es un problema legal, es un problema humano, y cuando solucionemos el problema humano, los jueces familiares se enfocarán a solucionar el problema real judicial, y el problema humano tendrá que verse por un coordinador de parentalidad. Eso es lo que sigue en el Estado de México. Gracias, doctora. Bien, pues el tiempo nos da para una pregunta del público, para que se animen a preguntar. Si me hacen favor de pasar el micrófono, muchas gracias. Si nos podría regalar su nombre. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Delgado Ávila y bueno, pues felicitarles por esta figura, me parece muy novedosa y muy interesante. Solo me queda una duda, ¿cómo ha logrado compaginar la figura de la coordinación de parentalidad con la protección de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de violencia? Que me parece que son una de las cuestiones más complejas que tenemos al momento de juzgar con perspectiva de género y ejecutar las resoluciones. ¿Cuál ha sido su experiencia y qué medidas han tomado dentro de la coordinación de parentalidad para proteger a estas mujeres? Gracias. ¿Yo? Ok, gracias. Bueno, les voy a contar algo que es un secreto a voces, que es que tenemos un respaldo jurídico muy importante que son nuestros jueces. Cuando nosotros tenemos en muchos de los expedientes situaciones de violencia, inclusive antes de tomar un asunto, la primera entrevista que se hace en un proceso de coordinación de parentalidad es con la jueza o juez. Así que nos acercamos para ver qué es lo que está realmente sucediendo y este tipo de derechos cómo nosotros no vamos a vulnerar en esa temática. Entonces nos sentamos a platicar con la jueza o juez de las medidas de cómo vamos inclusive a tomar las sesiones, porque esa es una parte muy importante. Si tomamos la primera sesión conjunta o la tomamos individual por el tipo de circunstancia que se está viviendo o que se vivió o llevan un proceso. Entonces eso hace que inclusive veamos realmente la realidad sobre lo que ellos están percibiendo en esta situación de violencia que puede existir o incluso no puede existir,
porque ya nos pasó en algo que fue una recomendación del abogado. O sea, no fue algo que realmente estuviera suscitándose, sino que el abogado les dijo que tenían que iniciar la demanda por violencia porque era lo más conveniente para que pudieran fortalecer. Entonces dijo la señora, no, él es muy amable. O sea, y entonces, ¿por qué tiene una demanda por violencia? Pues porque mi abogado me dijo que era importante, que así podríamos lograr el resultado de que la custodia quedara a mi favor. Ah, ok. Entonces nos regresamos. Creo que por eso yo decía que la esencia de este procedimiento en el Estado de México son los jueces. Entonces, en la primera entrevista que se hace con los jueces, valoramos inclusive las medidas que ellos han tomado en atención ya, para que nosotros no rompamos ni un solo esquema y nosotros sigamos también en esa protección. Conforme nosotros vamos trabajando en las sesiones y vamos focalizando la circunstancia, es como vamos haciendo la transformación y vamos tomando decisiones junto con ellos y junto con sus abogados. Que la verdad el abogado fue muy honesto y muy sincero y dijo, sí, es que yo consideré que era pues importante, ¿no? Entonces dices, es que no es que sea importante, abogado, es que no es correcto, porque no era lo que se buscaba. Esa ha sido la manera. O sea, cuando tú trabajas desvinculado, tienes un problema, porque a veces el expediente dice algo, pero la realidad dice otra cosa. Entonces también eso es una cuestión muy importante en un proceso de coordinación de parentalidad, porque muchas veces cuando nos acercamos a los jueces y les decimos, oigan, pero en realidad, o sea, ya leímos todo el expediente, ¿qué pasa? Y de repente el juez te dice, mira, aquí es que se siguen queriendo, solamente que tienen este problema. Ah, ok, entonces todas las medidas pues se generan por ley, porque pues es una obligación de un juez tomar las medidas precautorias necesarias y estar en este tema. Pero la realidad de la coordinación de parentalidad es que al ser un lado humano vamos como combinando esa situación. Y lo que platicaba Dani de ese asunto en particular, al momento que se suponía que no tenía que haber un acercamiento, lo sentamos con los abogados y con las partes. Por eso cuando dice, tenía miedo, no, pues nosotros también. O sea, algo pasaba y el juez íbamos a amanecer en Tlatlaya, le diría al consejero Raúl Arón, íbamos a amanecer allá todos muy lejos. Pero la realidad de las cosas es que cuando tú logras ese foco humano, la parte judicial, ellos mismos entienden que es un tema aparte. Y ellos acuden, o nos han tocado 2 o 3 asuntos donde ellos acuden a solicitarle al juez la modificación de las medidas. Eso también nos ha ayudado mucho porque habla de la honorabilidad del proceso y de que la gente está entendiendo. Entonces yo por eso digo, la ley sí es un tema muy complejo, esta protección para las mujeres y que podamos tener esta situación de la libertad a la violencia que nos consigna como mujeres. Pero también es muy importante la honorabilidad de lo que realmente sucede en una familia, que muchas veces no es tan real como parece en un expediente. Eso es una experiencia que hemos tenido muy fuerte en la coordinación de parentalidad y la verdad es que el abogado estaba así como, cuando platicamos con él dijimos, oiga abogado, es que la señora nos dice que usted le recomendó. Híjoles, licenciada, es que sí, mire lo que pasa. Y nosotros le decíamos, no, es que no se justifique con nosotros, no es necesario, solamente queremos ayudar a su cliente, que ustedes nos ayuden. Porque aquí viene una parte importante, a lo mejor ya en ese tenor, los abogados hacen una gran labor y pueden hacer una gran labor, porque tú confías en él como cliente. Y cuando el abogado es ético y los puede conducir de esa manera, yo les decía, es que lo mismo van a ganar en una coordinación de parentalidad que puede tardar 1 año, que lo mismo van a ganar en un juzgado sin la necesidad de tener que estar yendo a audiencias. Aquí vienen a las sesiones, nos apoyan, negociamos sus términos legales en otro factor, pero ustedes pueden darle lo mejor a sus clientes sin que tenga que existir esta circunstancia legal que los atormenta. Porque nos ha pasado incluso que la policía de género está en espera afuera del centro de convivencia porque traen la protección, traen la medida de protección. Entonces, cuando entran y les decimos que van a tener que salir juntos, o sea, como que la policía de género se nos queda viendo de, ¿es en serio? Pues sí, es en serio, tienen que salir juntos por su hija, por su hijo, y ustedes tienen que darles esa oportunidad y ya aquí lo firmaron y ellos están de acuerdo.
Entonces, eso es lo que hacemos, abogado. Ese es, maestro, lo que estamos trabajando en la coordinación de parentalidad para esa protección de derechos humanos. Gracias, doctora. Doctora Nuria, ¿quiere hacer algún comentario al respecto? Adelante, por favor. Sí, si me permiten. Es un tema, por supuesto, delicado e importante. Cuando hay una violencia activa, la función principal es proteger y no hay ningún género de duda al respecto. En coordinación de parentalidad, por lo menos en España, nos encontramos con situaciones que hubo quizás una denuncia y no prosperó, se archivó, quedó sobreseída, pudo haber una sospecha de violencia que no quedó comprobada. En esos casos no hay duda que la figura, que la persona, el profesional que ejerce la coordinación de parentalidad va a estar muy atento a proteger a esa mujer si realmente hay un maltrato. Tiene un papel psicoeducativo muy importante para reconducir situaciones inadecuadas, interacciones inadecuadas en esos casos, y sobre todo cuando hay alguna instrumentalización de los hijos para dañar al otro progenitor, en caso de hombres que puedan utilizar a los hijos para controlar y dañar a sus exparejas, el coordinador, si lo detecta, va a intentar poner freno de forma psicoeducativa y de nuevo va a evidenciar esa situación, a trasladarla la ilusión y a recomendar, si es había en mi preciso, corazón, medidas de protección mayores o incluso alejamiento si fuera necesario. En cualquier caso, no hay duda que es una figura que va a proteger a las mujeres y a los niños y a las niñas. No va a caer en una ideología automática de uy, una mujer dijo algo, ya corriendo nos lo creemos todos y vamos corriendo a alejar a los hijos, sino vamos a analizar, a estudiar, y si eso es así, garantizada la protección. Si no es así, vamos a caminar para reconducirlo, porque la perspectiva que prima es la perspectiva de infancia, el no permitir que sus progenitores dañen a los hijos y proteger a esos hijos y a las mujeres cuando es necesario. Pueden estar seguros que los profesionales actuamos con total imparcialidad, objetividad, neutralidad y vigilando para proteger tanto a los niños, niñas, adolescentes como las mujeres. No podría ser de otra manera. Gracias. Gracias, doctora. Pues agradecemos su atención. Gracias, doctora Nuria, gracias, doctora Olga, gracias, maestro Daniel, y gracias a todos ustedes por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestros panelistas y desde luego a nuestro presentador también. El Poder Judicial reconoce su participación en el tercer Congreso de Justicia Familiar y hace entrega de un reconocimiento. En orden de participación recibe su reconocimiento a larga distancia. Mostramos el reconocimiento a las cámaras a la doctora Nuria Vázquez Orellana, coordinadora de parentalidad, quien nos hizo favor de enlazarse vía remota desde España. Un aplauso para ella, por favor. Es el reconocimiento que se le hará llegar a través de los medios pertinentes, y también recibe reconocimiento el maestro en psicología Daniel Alejandro Pérez Martínez por su participación en este panel de trabajo. Y finalmente la doctora Olga Lidia Sanabria Telles. Ella es coordinadora de Centros de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de México. E invitamos a la jueza del Juzgado Mixto de Chalco con residencia en Ixtapaluca, Guadalupe Berenice Aguilar García, para que haga entrega del reconocimiento por su participación como presentador y moderador al maestro Sergio Vargas González, director de Servicios Periciales del Poder Judicial del Estado de México. Ahora sí los invitamos a ponerse de pie para posar para la fotografía oficial y de recuerdo, y así es como concluye esta actividad. Se fue mi amor. Nuevamente brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y a todos nuestros asistentes,
Les comentamos que no estaba hasta el día de ayer programada una actividad más. Pero es En que este no momento se lleva a supiste cabo soportar la conferencia las penas titulada que El nos modelo dio integral de atención a las la víctimas de misma violencia. adversidad. Modo que pedimos de manera más Así atenta como también permanezcan en sus lugares nos para dio dar inicio con felicidad. esta. Nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti.